Hola, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a realizar una hidratación capilar. Los materiales que vamos a utilizar hoy es la mascarilla de aloe vera, una ampolleta de vitamina E, un recipiente plástico, una peineta de cerdas anchas, una brocha para aplicar nuestro producto, un gorro térmico. Como podemos observar, el cabello se encuentra un poco opaco y sin brillo. Este es un tratamiento que se recomienda cada vez que realizamos una decoloración, cuando nos tinturamos el cabello, cuando hemos ido a la playa, cuando nos hemos expuesto mucho al sol. El primer paso que debemos hacer es lavar muy bien el cabello. Bueno, vamos a aplicar la vitamina E. Yo utilicé 2 ampollas de vitamina E. Esto ya depende de la cantidad de cabello que tengas. Vamos a tomar mechones de cabello y vamos a esparcir toda la vitamina E en cada uno de los mechones. Vamos haciendo masajes, cosa que podamos repartir muy bien la vitamina E en toda la fibra capilar. Listo, ya aplicamos la vitamina E en todo el cabello. Ahora vamos a utilizar el gorro, vamos a tapar el cabello con el gorro y a dejar actuar el producto por ahí en unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos vamos a empezar a aplicar lo que ya es la mascarilla. Bueno, estoy utilizando esta mascarilla que dice que activa el crecimiento del cabello, nutre y fortalece la fibra capilar con extracto de almendras y aloe vera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la vitamina E. Vamos a coger mechones del cabello y vamos a empezar a esparcirlo por todo el cabello. Cada mechón lo vamos a masajear de tal forma que el producto penetre bien en la fibra capilar.
Nuevamente colocamos el gorro térmico y dejamos otros 15 minutos a que haga efecto el producto que acabamos de colocar en el cabello. Pasados los 15 minutos vamos a enjuagar el cabello muy bien, cosa que podamos sacar todo el tratamiento que hemos aplicado en el cabello. Listo, con estos pasos has realizado una hidratación capilar en casa. Repite el tratamiento una vez por semana o según lo que necesites para mantener tu cabello hidratado y saludable. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para más consejos de belleza y cuidados del cabello. Chao, chao.